Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video que se las trae con todo, porque vamos a ver específicamente lo que viste en el título, que tiene que ver con los juicios de Dios en acontecimientos relatados en la Biblia con respecto a cuando Dios dijo basta, y cuando nosotros nos sorprendemos de cómo a veces Dios pasa de modo misericordia a modo juicio y trae allí devastación, muerte y destrucción en lugares, zonas y a seres humanos que, bueno, ya Dios se hartó de ellos, la misericordia pasó a ser juicio y listo, se terminó y Dios derramó su juicio sobre diferentes, bueno, acontecimientos bíblicos que vamos a ver, viéndolos en varios episodios. Este es el número 1, así que bienvenidos a lo que serían los juicios de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, utilizando la Biblia de referencia Thompson, edición 2023, la Biblia de estudio Matthew Henry, en este caso tenemos la segunda impresión, también tenemos la Biblia con reflexiones de C.S. Lewis y la Biblia de estudio teología bíblica de D.A. Carson. Así que, ¡comencemos! Y así, de esa manera, comenzamos lo que es esta serie, comentario bíblico en YouTube, Creciendo con Vida, utilizando esta Biblia de estudio, viendo estos temas que son realmente muy, pero muy importantes. ¿Y por qué los vamos a hablar? No solamente porque, bueno, por allí son temas atractivos de por qué Dios permitió, hizo tal cual y actuó de esa manera, sino también poder analizar las causas fundamentales de por qué Dios pasa de modo misericordia a modo juicio, sobre todo en estos tiempos que vivimos, donde la maldad se está multiplicando, donde aparecen muchísimas teorías y hipótesis y ideologías que son contrarias a la voluntad de Dios, y Dios sigue estando en control, y vamos a ver diferentes acontecimientos, 2 por video, para ir avanzando acerca de lo que la palabra de Dios dice al respecto, dando luz, no en cuanto a mi opinión, sino lo que dice la Biblia, y utilizando estas herramientas tremendas que venimos usando en las anteriores presentaciones de la serie Comentario Bíblico en YouTube, Creciendo con Vida, estas 4 Biblias. En sí, quiero mostrarles esta joyita que tiene que ver con las cadenas temáticas de los juicios de Dios que tiene la Biblia de referencia Thompson, edición 2023. Aquí en la página 1603 veremos que tiene casi toda una columna acerca de los juicios de Dios, con referencias generales a los juicios de Dios, y fíjense cuántos pasajes hay, y sobre todo esto que dice castigo, véase retribución, y véase también juicio de Dios en cuanto a lo divino, ¿no? La mano divina y las saetas de Dios. Bueno, específicamente allí están esas cadenas temáticas que tiene la Biblia de referencia Thompson, pero seguirá en esta columna con lo siguiente: los hombres castigados por Dios, y allí están todos los pasajes de hombres y mujeres castigadas por Dios. Luego, todo lo que tiene que ver con los huesos esparcidos, con enfermedades enviadas por Dios, y también ejemplos de juicios de Dios. Luego seguirá con el tema de las pestilencias y con amenaza de pestilencia como juicio de Dios, con todos esos pasajes, y pestilencias enviadas literalmente como juicio de Dios, con todos esos pasajes. Y luego hablará de las plagas con referencias generales y exclusivamente luego con las plagas de Egipto. Y finalmente con los juncos, también como referencias a lo que han sido las plagas enviadas por Dios. Bueno, allí están todos los pasajes que se los pasé con lujo de detalle, despacito, para que puedan verlos y buscarlos en su Biblia. O en sí, si quieren adquirir esta Biblia, de paso les digo, si quieren adquirir cualquiera de estas Biblias, les dejamos los links de compra en Amazon, que están en la descripción del video o en el comentario destacado, para que puedan adquirir estas Biblias y hacer lo mismo que hago yo en el video, pero ustedes en su casa, en la intimidad de su cuarto de estudio, en la cocina, donde quieran estudiar la palabra
palabra de Dios viendo las cadenas temáticas de la Biblia de Referencia Thompson, edición 2023. ¡Excelente! Recuerden también que pueden conseguir en todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento COMRODO. Allí ingresás a esos sitios web, conseguís los materiales que quieras, entre estos que te estamos presentando y abordando, y antes de hacer tu compra pones el cupón de descuento COMRODO y allí haces tu compra, tenés un descuento en tu compra y nos bendecís a nosotros y a nuestra familia por el trabajo que estamos haciendo. Y si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla, y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Vamos al caso número 1 que trataremos en esta serie, que tiene que ver con Sodoma y Gomorra y la mujer de Lot. Y llegamos así a Génesis capítulo 19, y aunque todo el capítulo habla de lo que pasa antes y después, de lo que es el acontecimiento de la destrucción de Sodoma, Gomorra y todos los pueblos de esa llanura, vamos a ver aquí el acontecimiento específico donde Dios lo hace. Dice el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y fíjense lo que dice después, que subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Y presten atención, porque la Biblia de Referencia Thompson en este pasaje, junto a la mujer que se convirtió en estatua de sal, va a tener una cadena temática muy interesante que aquí dice que se llama mirar hacia atrás, que es la cadena temática 5548. Fíjense, muy interesante con respecto a mirar hacia atrás. Se ve que hay varios pasajes que tienen que ver con eso y que Dios nos manda y nos advierte que no miremos hacia atrás. Recuerden, cuando Jesús dice, quien toma del arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Bueno, un poco tiene que ver con eso, pero yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Si bien dice, la maldad del amorreo llegó al extremo, y allí vemos que los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron agarrar a los ángeles y conocerlos, literalmente dice en la versión NTV o NBI o lenguaje actual, quisieron tener relaciones sexuales con ellos, los habitantes de Sodoma y Gomorra, los hombres malvados, con los ángeles, y a partir de allí Dios dijo, sí, realmente la voy a destruir. Pero el pecado de la homosexualidad o del liberalismo sexual no era solamente el pecado de Sodoma y Gomorra y toda aquella población de la llanura. Y para eso vamos a ver un pasaje paralelo que está en el libro de Ezequiel. Y aquí, siguiendo leyendo la Biblia de Referencia Thompson, edición 2023, vemos en Ezequiel capítulo 16, versículo 49, que va a decir lo siguiente el profeta Ezequiel de parte de Dios. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité de en medio. Y así lo dice la Reina Valera de la edición de Referencia Thompson 2023. Pero ahora vamos a ver qué nos dice la nueva versión internacional, la NBI, utilizando la Biblia de estudio Teología Bíblica de D.A. Carson, y va a decir lo siguiente en la NBI. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superior a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Y así nos va a dar luz acerca de la NBI un poquito más entendible, que fue destruida no solamente por la liberalidad sexual, por la cantidad de homosexualidad, lesbianismo que había, sino también por la injusticia social, por la soberbia, por la idolatría y por el maltrato social que había.
cosas que contaminan la tierra y que finalmente terminan trayendo tarde o temprano el juicio de Dios. Volvamos ahora al libro de Génesis con la Biblia de Estudio Teología Bíblica. Y va a decir en las notas del estudio esta Biblia, Teología Bíblica de D.A. Carson, acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y de la mujer de Lot. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Aunque Sodoma es destruida, Lot escapa con 2 de sus hijas debido a la intervención de los ángeles. El deseo de Lot de proteger a sus visitantes de ser abusados sexualmente por los hombres de Sodoma lo separa del resto de la población. Su hospitalidad y protección contra los malvados es un indicador de su justicia. Y nos manda a ver 2 de Pedro. Y seguirá diciendo, Lot había acampado cerca de la ciudad de Sodoma, pero ahora vivía dentro de la ciudad, y ahí están los pasajes. Su reacción hospitalaria hacia los visitantes se asemeja a la de Abraham en el capítulo 18. Esto indica que la naturaleza de Lot se parece a la de Abraham. Que a continuación proteja a sus invitados resalta aún más su justicia. La esposa de Lot, a diferencia de Sara, no desempeña un papel evidente en la preparación de la comida para los forasteros. Y va a decir en el comentario del capítulo 19, Dios destruye Sodoma y Gomorra usando fuego y azufre que llueve del cielo. La naturaleza inusual de este evento excepcional resalta que es un acto de castigo divino. Posteriormente, las ciudades de Sodoma y Gomorra se convierten en sinónimo de depravación humana, y allí están todos los pasajes. Con esto de fondo, el rescate de Lot enfatiza la preocupación de Dios por los justos en medio de un mundo que permanece condenado por su pecaminosidad. Y allí está el pasaje de 2 de Pedro. Y en cuanto a la mujer convertida en estatua de sal, va a decir el comentario acerca de la mujer de Lot lo siguiente: estatua de sal. Por desobedecer la orden de no mirar para atrás, la esposa de Lot queda petrificada. Su forma de actuar sugiere que se identificaba con el pueblo de Sodoma, de quien ella pudo haber sido miembro. El hecho de que no huyera del castigo de Dios se convierte en una advertencia vívida para nosotros. Y allí nos manda a ver Lucas capítulo 17. Vamos a pegar un salto ahora para ver un comentario que me llamó la atención de la Biblia de Estudio Matthew Henry. Y en cuanto a estatua de sal, va a decir el comentario de la Biblia de Estudio Matthew Henry lo siguiente: no debe suponerse que realmente se convirtió en estatua, sino que habiendo sido matada por el hirviente y sulfuroso vapor con el que se llenó el aire y después incrustada en la sal, se asemeja a una estatua de sal. Del mismo modo que incluso hoy en día, de la extracción salina del Mar Muerto, los objetos que están cerca de él se cubren rápidamente con una corteza de sal. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque también quiere darle la Biblia de Estudio a Matthew Henry no solamente una explicación de se convirtió en estatua, a modo de se petrificó y se volvió una estatua de sal, sino que tranquilamente pudo haber dicho, es una teoría, una hipótesis, una línea de interpretación, que en realidad la mujer quedó muerta allí por el aire caliente y por todo lo que significaba el aspecto, y a partir de allí, al quedar así quieta, el solo hecho de estar allí hizo que una costra de sal la envolviera, y al otro día, cuando vieron, pudieron ver que había una estatua de sal, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero como sea, vos me decís, no, Rodo, yo voy a lo que dice la Biblia, se convirtió en estatua, así de repente se petrificó sola y toda la masa de cuerpo humano, carne, huesos, nervios, músculos, todo eso terminó siendo petrificado y automáticamente como un milagro por el juicio de Dios, ¿no? Una señal del juicio evidente de Dios sobre la mujer de Lot. Tremendo, 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 ¿eh? Así que definitivamente lo que estamos viendo aquí es que Dios dijo basta a la maldad del amorreo que estaba en Sodoma y Gomorra. Recordemos lo que leímos en el libro de Ezequiel, cuál fue la maldad del amorreo, no solamente la homosexualidad o el lesbianismo, no usemos de un reduccionismo para decir su pecado fue la homosexualidad. No, ese fue uno de sus pecados. Realmente Sodoma y Gomorra fue destruida por la injusticia social, el maltrato social, la idolatría, la falta de temor de Dios, la rebeldía y la obstinación en el maltrato al huérfano y a la viuda, la injusticia social, la soberbia.
Todo un combo que dijo Dios, basta. Hasta aquí el caso número 1. Ahora vamos al caso número 2. Y así entramos en el segundo acontecimiento que vamos a tratar en este video, que tiene que ver con el juicio de Dios sobre los dos sacerdotes, hijos de Aarón, llamados uno Nadab y el otro Abiú. El pecado de Nadab y Abiú, que lo encontramos aquí en el libro de Levítico, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante dice, utilizando la Reina Valera revisada de la Biblia de estudio Matthew Henry, lo siguiente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Un evento tremendo donde estaba siendo manifestada la presencia del Señor trayendo juicio en dos jóvenes, hijos de Aarón. Acá no hay acomodo, fíjense, en la presencia del Señor no hay que yo hijo de y puedo hacer cualquier cosa. No, acá no hay privilegios. En el reino de los cielos toditos somos iguales y la presencia del Señor mide a todos y seremos juzgados todos conforme a nuestras obras. Pero ¿qué pasó acá? Dice allí que agarraron fuego, agarraron incienso y dice que pusieron fuego extraño. ¿Qué significa eso? Vamos a leer el comentario de la Biblia de estudio Matthew Henry. Dice lo siguiente. Fuego extraño. No es muy clara la ofensa de la que fueron culpables. La mayoría de los expositores suponen que el pecado consistió en el hecho de que no tomaron el fuego para el incienso del fuego del altar. Pero esto aún no había sido narrado por Dios y de hecho nunca se manda, excepto respecto a la ofrenda del incienso, con la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación, aunque ciertamente puede inferirse de esto que también era la regla para la ofrenda del incienso diario. Este podría ser llamado fuego extraño si no se ofrecía de la manera prescrita en la ley, del mismo modo que en Éxodo 39, en incienso que no es preparado conforme a las directrices de Dios es llamado incienso extraño. Y fíjense cómo aclara un poco que tiene que ver o que agarraron un fuego de un lugar equivocado o que pusieron especias que no eran de acuerdo a lo que Dios había mandado. Pero ¿se queda solo ahí o podemos ahondar un poco más? Vamos a ver qué nos dice la Biblia de estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Primero les voy a leer qué nos dice la NBI, cómo lo expresa la NBI, los mismos versículos, y dice así. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Tremendo. Y ahora vamos a ver qué nos dice la nota de estudio, pero de la Biblia de estudio Teología Bíblica de D.A. Carson. Dice lo siguiente, que no tenían que ofrecer. Puede tener que ver con una de estas cosas o una combinación de ellas. Primero, usar carbones tomados de otro sitio en vez del altar del holocausto, y allí está el pasaje. O dos, usar el tipo equivocado de incienso, y allí está la referencia a Éxodo. O tres, realizar una ofrenda de incienso en un momento u ocasión no prescriptos. O cuatro, entrar en el lugar santísimo en un momento inapropiado.
Para información sobre otra posible violación, nos manda a ver la nota del versículo 9, pero ahora seguimos leyendo el comentario del versículo 22. Dice, salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió. Y ahí nos manda a ver el capítulo 9, versículo 24. Y en cuanto a murieron, dice, también sucedió en el día de la inauguración. Y nos manda a ver la nota del capítulo 10. Fue una terrible catástrofe. Pero el versículo 3 nos dice por qué respondió el Señor de esta manera y la transgresión. En cuanto a manifestaré mi santidad, dice, o seré tratado como santo o me mostraré santo. En la situación inmediata el Señor mismo mostró ser santo por la forma en que respondió a la ofrenda ilegítima de incienso en versículo 1. Nadab y Abiú no trataron al Señor como alguien santo, así que el Señor actuó a favor suyo para demostrar su santidad de una manera que enfatizara su importancia. Y nos manda a ver santidad allí en el capítulo 24. Demostraciones similares de la santidad del Señor ocurrieron a principio de la conquista de la tierra y nos manda a ver el incidente de Acán en Josué 7, durante el traslado del arca en Jerusalén, que es la muerte de Usa en el segundo libro de Samuel, y en los inicios de la iglesia, que tiene que ver con la muerte de Ananías y Zafía en Hechos capítulo 5. Y fíjense cómo así nos da un poco de un pantallazo de cómo Dios en la inauguración de ciertos periodos de la historia del pueblo de Israel tenía que manifestar su justicia para trazar un antecedente que traiga temor de Dios y respeto a su voluntad. Por ende, allí con la primer camada de sacerdotes, Aarón y sus hijos, como no ofrecieron fuego conforme a lo que Dios quería, que era fuego del altar del holocausto, y allí poner cierta cantidad de especies aromáticas que tenían cierto porcentaje para ofrecer el incienso que Dios quería, y los detalles están en la Biblia también para los que no lo sabían, allí ellos ofrecieron o fuera de tiempo o fuera de lugar, o fuera de el porcentaje, o tomando un fuego diferente que no era del altar del holocausto. Allí llegaron con esa actitud delante del Señor. Y quizás a veces Dios sabe que cometemos errores y no actúa con justicia ni nos condena, pero porque nos da una oportunidad de que aprendamos. Pero cuando vamos a su presencia con actitud de rebelión, con actitud de falta de temor de Dios, Dios no demora en traer su juicio. Así lo hizo con Acán, como lo leímos aquí en el comentario, o con Ananías y Zafira. Y de hecho tenemos un video que tiene que ver con eso, de por qué murieron Ananías y Zafira, y también vamos a ir viendo en los diferentes acontecimientos de la Biblia los demás episodios de esta serie de los juicios de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de reflexiones de C.S. Lewis. Y en el contexto justamente de este pasaje, a la altura del pecado de Nadab y Abiú y acerca de los sacrificios que tenían que ofrecer, me pareció atinado usar como conclusión esta reflexión de C.S. Lewis, que está ubicada en la página 107, titulada Dios se revela cuando lo adoramos. Y es muy importante entender esta verdad, y dice así: pero por supuesto esto no lo es todo. Dios no solo reclama alabanzas como lo haría el objeto supremamente bello y que todo lo satisfaciera. Aparentemente lo ordena como legislador. A los judíos se le pedían sacrificios, a nosotros ir a la iglesia. Pero eso me suponía una dificultad, porque entonces yo no entendía nada de lo que he intentado contar en el capítulo 5. No veía que es el proceso de rendirle culto donde Dios comunica su presencia a los hombres. No es el único modo, pero para mucha gente en muchas épocas la belleza del Señor se revela principalmente o únicamente cuando le rinden culto juntos. Incluso en el judaísmo, la esencia del sacrificio no era en realidad que los hombres otorgaran toros y cabras a Dios, sino que haciéndolo, Dios se entregara a sí mismo a los hombres en el acto central de nuestro propio
propio culto, esto es obviamente más claro. Manifiestamente, incluso físicamente, es Dios quien da y nosotros los que recibimos. Esa idea tan lamentable de que Dios de una u otra manera necesita o anhela nuestro culto como una mujer presumida a los cumplidos, o un autor vanidoso presenta sus nuevos libros a personas que no le conocen o no han oído hablar de él, se responde a la forma implícita con la frase: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, del Salmo 50:12. Incluso si pudiera concebirse una deidad tan absurda, no vendría a nosotros, la más simple de sus criaturas racionales, a saciar su apetito. Yo no querría que los ladridos de mi perro aprobaran mis libros. Ahora que pienso en ello, existen seres humanos cuyo entusiasmo en las críticas favorables tampoco me satisface mucho. Y así termina el artículo de C.S. Lewis titulado Dios se revela cuando lo adoramos, hablando de la necesidad de llegar a Él y poder entregarnos a Él en un culto que sepa que no vamos a darle a Dios, sino que en realidad nosotros vamos a recibir de Él, porque le damos alabanza, le damos adoración, le rendimos culto, y sí está bien, pero tenemos que sentirnos que en realidad nosotros somos los que necesitamos de Él continuamente, corazones humildes y necesitados, lejos de la falta de temor a Dios, lejos de la rebelión, lejos de la injusticia, lejos del maltrato social, lejos de la soberbia, para que no seamos enjuiciados por Dios, como los dos casos que vimos, tanto el de las ciudades de Sodoma y Gomorra y la mujer de Lot, y también los sacerdotes Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Espero que te haya gustado este video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!